Taller de oratoria. Bienvenidos nuevamente, chavos, a este segundo video del taller de oratoria de esta lección. Esta es la primera lección todavía, recuerden. Acabamos de terminar el video de... Bueno, no acabamos de terminar, técnicamente ya vieron ustedes, ya revisaron el video de antecedentes y de, pues, basamen de la oratoria, de lo que constituye la oratoria. Y ahorita vamos a empezar a ver todos los elementos constitutivos ya al detalle y también cómo movilizarlos dinámicamente. ¿Para qué? Pues para que tengan el chance de poder exponer sus puntos, sus ideas, sus elementos internos a las otras personas, ¿de acuerdo? Recordemos que en este taller de oratoria, que también es pues parecido a una clase, tenemos como objetivo conocer y desarrollar las herramientas apropiadas para expresarse correctamente en diferentes escenarios de la vida, y al final podremos saber cuáles son los medios por los que resulta más fácil expresar lo que se desea y adquirir con ello la posibilidad de influenciar a otros. ¿Sale? El primer punto a revisar, importantísimo para la oratoria, es la actitud mental. La actitud mental es lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener predefinido antes de empezar a discursar, ¿de acuerdo? La actitud mental tiene muchas cuestiones importantes que aquí vienen desglosadas en 4 rubros, pero como les decía, es lo que tenemos que tener predefinido. O sea, eso tiene que estar antes de que abramos la boca, antes de que siquiera nos paremos en el escenario, ¿sale? Si no lo tenemos predefinido, vamos a estar erráticos en el escenario, y es como si fuéramos a divagar nada más, a pararnos al escenario y a decir cosas random que no tienen ni razón entre sí. Y eso es ineficaz, es una pérdida de tiempo suya y del público, ¿sale? Y no es la idea. La idea es conseguir un objetivo, y haciendo eso otro, obviamente no se consigue ningún objetivo, ¿va? Lo dividimos en 4 rubros que serían perder el miedo, la seguridad y el manejo de emociones, que son 3 cosas que van juntas. La agilidad mental y la fluidez de ideas, que son 2 cosas que van juntas. La improvisación dinámica y el romper el hielo, que son 2 cosas que van juntas ahí curiosamente. Y el sentido del humor y el ingenio, ¿de acuerdo? Vamos a ver las primeras 4 cosas, bueno, las primeras 5 cosas, que serían los primeros 2 puntos, de forma detallada. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la oportunidad de empezar a vislumbrar cómo hacerse de las herramientas fundamentales de la oratoria, ¿va? Vamos a empezar con perder el miedo, ¿vale? Venga, vamos a darle. Perder el miedo. Primero, chavos, para perder el miedo, me gusta llamarlo así porque es un término ilusorio. El miedo no se pierde. O al menos no se pierde en el sentido estricto de las palabras perder. El miedo se controla, ¿sale? El miedo funciona, o más bien dicho, el miedo es una cuestión inherente al ser humano. De hecho, es inherente a todos los seres vivientes pensantes, ¿sale? ¿Por qué? Pensantes y hasta cierto punto sensibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros cuando éramos primitivos, cuando éramos homínidos apenas desarrollando las habilidades más fundamentales de nuestra humanidad, pues teníamos miedo. Éramos entes que estaban a merced de los depredadores, de depredadores superiores a nosotros, que curiosamente terminamos evolucionando para ser el depredador más grande del planeta, pero antes había gente, o más bien dicho, entidades que nos ganaban. Y a ellos teníamos que tenerles miedo. Y en ese miedo teníamos que tener la capacidad de conservarnos. Era gracias al miedo que podíamos conservar nuestra integridad física y no morir. Esa era la parte importante y trascendente del miedo. Por ello, perderlo no se puede, es algo inherente al ser humano. Tal vez se pudiera con alguna intervención farmacológica, alguna lesión cerebral, algo así, pero propiamente y de forma normal, el miedo no se pierde. El miedo es importante, es necesario en la vida humana. Lo que me lleva a los puntos para encarar el miedo. Primero, la lógica. ¿Por qué la lógica, chavos? Porque les estoy diciendo, el miedo era una respuesta normal adaptativa ante los peligros de la vida, ¿sale? Siendo lógicos, chavos, la mayoría, el miedo es el miedo escénico el que experimentan.
Siendo lógicos y hablando un poco del miedo, pregúntense, ¿qué pasaría si yo me equivoco, si yo cometo una estupidez, un error, una tontería, encima del escenario intentando ser un buen orador? ¿Moriré? Lo más probable es que no, ¿eh? Es muy raro, sería muy muy raro que los errores comunicativos te lleven a morirte de forma inmediata al menos, encima del escenario como orador. O sea, imaginemos la situación que me parece que le pasó a Molière, de hecho. Él tenía una historia trágica porque era un dramaturgo, es decir, escribía obras de teatro, pero que él siempre quiso escribir una obra dramática y nunca le salió. Nunca fue capaz de escribir algo así padre a nivel dramático. Siempre escribió comedias. Y dicen por ahí que en una de las que actuó él, se murió, le dio un infarto, pero pues la escena demandaba que la persona se convulsionara o se descompusiera a nivel del dolor. eh, y pues iba en contexto de la obra, ¿no? Entonces dicen que le dio en ese justo momento el infarto y le dolía mucho y entonces él pues hacía lo que demandaba la obra, que era pues muecas de dolor, gestos de dolor y demás. Y se murió encima del escenario, haciendo pues lo que él siempre había hecho. Pero ese es uno de quién sabe cuántos actores en el planeta en la historia, ¿sale? Es uno. Es muy raro que pase esto. Y ahí técnicamente no fue un error, fue una condición predeterminada o previa de él, ¿sale? Si ustedes estuvieran en condiciones cardíacas y pues no se pudieran exponer al miedo porque eso acelera su ritmo cardíaco y les provoca arritmias o taquicardias, que pueden ser fulminantes, bueno, ahí tal vez. Pero pues para eso tenía que hacerse análisis o no sé, ¿sale? Entonces, seamos lógicos. Si se equivocan en el escenario, que es como el mayor miedo, no van a morir. Tal vez sean estigmatizados, marcados o criticados de alguna manera, pero eso no los va a matar, per se. Y pueden lidiar con ello. Por ejemplo, y esto es algo que me gusta mucho retomar en estos ejercicios para aprender a hacer oratoria, las modelos. Todo el mundo las critica de que son huecas y son estúpidas, y no, la verdad es que no tanto, porque dominan un elemento fundamental que es la confianza en sí mismas, ¿sale? Están expuestas a muchos errores. Particularmente, por ejemplo, uno muy común es que andan en tacones de 12 centímetros de largo, o más inclusive, que son muy delgados y se pueden romper, ¿de acuerdo? Si se rompen, ellas, aunque se caigan y se peguen de cara contra el piso, se paran, terminan su pasarela y se van ya con sus honores respectivos. Y perdón, chavos, cada que una modelo se para, todos le aplauden. Porque está encarando esa vergüenza, ese oso que hizo. Lo está encarando y está diciendo, pues sí, me equivoqué, pero yo vine a hacer algo y lo voy a terminar. ¡Pum! Y lo hace. Y sigue con la actitud, no es como de, ay, pararse y ir llorando, así de, ah, ya me caí, ya me pegué, ay, mamá. No, venía en la actitud de, soy, todas las puedo y todas las puedo, ¿no? Y van, posan, hacen toda la parafernalia que tienen que hacer y salen. Y cuando salen ya se ponen a arreglar sus cosas, ¿sale? Ya las regañan allá tras bambalinas el coordinador del evento y lo que sea. Pero ese es un contexto específico de ellas, que también puede ser traspolado a cualquiera que se trepa al escenario. Que, por favor, chavos, yo soy una persona que respeta mucho el escenario, porque es un lugar, pues, demandante, ¿saben? Es un lugar, es un punto geográfico que te pone de cara contra ti mismo antes que contra cualquiera. Pararte en un escenario para hacer algo en un escenario y siendo visto por otros no es fácil, ¿sale? Porque estás expuesto a todo eso. No es mortal, pero es adrenalínico como si fuera mortal, ¿sale? Demanda muchas cuestiones, pero al mismo tiempo es parecido a aventarse del bungee, ¿sale?
Probablemente digas por el miedo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero algo te llevó ahí, no te llevaron a fuerza. Y aún si te llevaran a fuerza, hay muchos mecanismos para evitar llegar hasta ahí. Y sin embargo ya llegaste. Ya te pusieron el equipo que pudiste haberte no dejado ponértelo. Si no querías. Y tal vez ya estés a punto de aventarte y tal vez no quieras. Tu cerebro racional te diga que no quieres. Pero tu cerebro reptil te diga, pues estaría chido, ¿no? Estaría interesante. Y lo haces. Y te avientas. Y te aterras. Ahí pasa por tu cabeza la posibilidad varias veces de que se suelte, se rompa o esté muy largo o estés muy pesado y extiendas de más la cuerda y te pegues de cara contra el piso y te mueras. Pero también está la parte de, oh por Dios, estoy libre, estoy volando, estoy cayendo a una velocidad impresionante y se siente muy bien. Se siente una sensación extrema de placer también. Y luego viene el tirón que duele y dices, ay caray, no hubiera hecho esto y demás. Y ya que caes en cuenta que ya terminó el viajecito, ahí es donde viene otra vez la realidad de decir, ay bueno, estuvo bien, estuvo mal, me gustó, no me gustó, todo este rollo. Pero primero ya lo hiciste. La experiencia ya nadie te la quita, ¿de acuerdo? Esa sensación ya nadie te la puede quitar. Y todo eso, chavos, si se fijan, eso es lógica. ¿Sale? Y entonces por eso lo primerito es la lógica, chavos. Pensar que no vas a morir. Por favor, no piensen que van a morir por equivocarse. No satanicen el error. Ahorita vamos a ver qué es eso. Luego decimos no huir, negar ni luchar. Del miedo, el miedo como es una respuesta lógica y natural del ser humano, no se puede huir. No se puede huir de verdad. Es necesario que esté ahí. Ya les expliqué por qué. Tampoco se debe negar, ¿por qué? Porque el miedo empieza a ser como infeccioso, ¿saben? Se empieza a expandir. Y si lo negamos, le dejamos territorio para expandirse. ¿Sale? El negarlo nos obliga a voltear nuestra mirada hacia otros lados que nosotros sentimos confortables, básicamente a nuestra zona de confort. Y la verdad es que nuestra zona de confort es un lugar muy corto, muy pequeño para resolver. Y entonces es un lugar muy pequeño dentro de nosotros mismos, lo cual le da un campo muy amplio al miedo para extenderse. Y por eso agobia el miedo, porque se ve muy grande. ¿Sale? Cuando ya nos invadió, se ve muy grande. Y tampoco se lucha con el miedo. El miedo es fuerte desde la perspectiva de que el miedo pues va a ser ¿cómo llamarlo? Pues es un elemento inherente a nosotros, ¿no? Y entonces si luchamos contra él es como luchar contra nosotros mismos, nomás que en otra faceta. ¿Sale? Por eso no se lucha contra el miedo. El miedo hay que aceptar que es parte nuestra. Ay, perdón. Hay una disculpa, se me atoró la saliva, creo. Ay, decía. El miedo es parte nuestra, ¿sale? Negarlo, luchar y huir de él es como negarnos, luchar contra nosotros y huir de nosotros. Y eso no se puede, ¿sale? Pero tenemos que aprender a verlo como eso, como una parte nuestra, no como un todo nuestro, ¿sale? O un todo siendo yo, no. Es una pequeña parte de nosotros, ¿sale? Y nos ponemos de acuerdo con el miedo, le decimos, oye miedo, a ver, tranquilo, relájate. Sale como en Intensamente, el monito morado. Le decimos, oye, tranquilo, relájate, no es para tanto, ¿sale? Vamos a hacer esto y vamos a salir bien de ello, ¿vale? Tranquilo, todo va a estar bien. Y si no está bien, nos aseguraremos de que esté bien porque podemos y sabemos cómo hacerlo, ¿va? Y listo, seguimos, ¿va? Punto número 3, acepta que te puede hacer crecer el miedo, ¿va?
Fíjense, yo particularmente, siempre que voy a hacer una obra, siempre que estoy a punto de salir, olvido mi texto. Entonces se me olvida completo. No me pueden preguntar qué dice mi texto, porque no tengo ni la menor idea. Así horrible, antes de salir no puedo. No puedo. O sea, estoy incapacitado para ello. Pero ya estoy bien acostumbrado. Y entonces me hace crecer porque entonces como que me dé espacio para empezar a desarrollar creativamente una improvisación en caso de que lo que sea pase. Y me ha hecho crecer, me ha hecho crecer como improvisador, como actor, ¿sale? Pero lo curioso es que cuando salgo, ya me acuerdo. Y entonces ya no hay problema. Pero sigue estando también presente lo que ya diseñé. Entonces, si pasa por lo que sea algún error, de mi parte o de parte de mi compañero, yo puedo resolver. Y entonces ya crecí. Ya crecí perdiendo el miedo o superando el miedo, trascendiendo el miedo de que algo salga mal. Porque entonces ya sé que puedo arreglarlo y que puedo salir bien parado de eso. ¿Sale? Acepta que el miedo siempre va a estar contigo. Siempre va a estar y en lo personal para mí el miedo es un compañero divertido. Un poquito alarmista, pero divertido. ¿Sale? Porque me ayuda a apreciar las cosas. Curiosamente también es apreciativo. No como la tristeza, como en Intensamente lo podemos observar, pero el miedo curiosamente me hace saber que hay algo que puede salir mal y entonces que me importa que no salga mal. ¿Sale? Y entonces en vez de martirizarme con esa idea, lo único que hago es prepararme. Me doy el chance de luego pensar en escenarios que pudieran salir mal. ¿Sale? Que si me trabo, que si se me olvida, que si alguien se pone mal, que si yo me pongo mal, que si lo que sea. Todo eso lo voy considerando y termino generando soluciones para todo ello. Y entonces me siento más en confianza de mí mismo para encarar el desafío. Y cuando todo pasa y fluye bien, sin conflictos, me siento muy bien. Y me siento al mismo tiempo mal porque digo, híjole, no pude aplicar nada de lo que pensé. Pero lo tengo ahí en stand-by para cualquier otra ocasión. ¿Va? Aprender a estar aquí y ahora, esto es lo más difícil que podrán hacer en cualquier lado. Chavos. Pero para perder el miedo es importantísimo aprender a estar aquí y ahora. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen miedo a su error, ¿no? A que se vayan a equivocar en cualquier parte de su texto o su discurso. Y entonces imaginan ustedes que ubican dónde se pueden equivocar porque ya lo ensayaron. Y ubican que hay partes donde se equivocan, ¿no? Y en vez de arreglar el por qué me estoy equivocando en esas partes, solamente se preocupan y se preocupan y se preocupan y generan tensión. ¿Sale? Y entonces cuando ubican que ya viene esa parte, se tensionan hasta el grado en el que la riegan. Y entonces pasa algo que se llama efecto Pigmalión o efecto de la profecía autocumplida. Yo estoy considerando que algo es así y entonces se va a desarrollar de esa manera porque yo predispongo los elementos para que se vea así. Considero que me voy a equivocar y me tenso y esa tensión me hace equivocarme. ¿Sale? Y eso no es estar aquí y ahora. En cambio, cuando estás aquí y ahora, estás con lo que estás, ¿no? Estás diciendo tu discurso y oh por Dios te equivocaste en un lugar que sabías que había posibilidad de equivocarte, pero ya no te preocupas de eso, te preocupas de, ok, ¿qué hago para resolverlo? Punto. No hay más. Así de simple. Así de sencillo y así de fluido. ¿Va? Siguiente. Sé feliz. Oh, esto es tan complejo. Un orador necesita por fuerza disfrutar lo que está haciendo, estar feliz haciendo lo que hace. Yo, perdón, pero soy muy feliz haciendo esto que hago. De dar clases, de dar oratoria, de dar estos talleres, de ser actor, de ser psicólogo. Todo esto lo disfruto mucho. Me encanta. Aunque, por ejemplo, como psicólogo tenga que estar viendo los problemas de la gente. No es que me divierta, pero me hace sentir bien ayudar. Y entonces lo disfruto. Lo disfruto bárbaramente. De verdad, me encanta hacer esto. Me siento muy contento. Por eso lo sigo haciendo. Sí. Y por eso sigo teniendo miedos y cosas. Porque a final de cuentas, sé que soy perfectible todavía. Sé que todavía me falta aprender más.
Y me encanta descubrir lo que me falta aprender más. Y me encanta ejecutarlo y me encanta crecerlo. Todo eso me ayuda a tener una actitud positiva. Y lidiar con mi miedo. Porque entonces, como soy más feliz que asustado o que temeroso, pues hago las cosas como me fluyen y listo. Y finalmente, ejecuta, dice aquí. La ejecución también es una cosa bien complicada. ¿Por qué? Porque mayormente nosotros somos entrenados para pensar de la manera pesimista. Y entonces necesitamos prever un montón de cosas. Un montón de cosas. Ay. Ay, perdón. Ya me cansé, disculpen. Estamos educados para pensar en primero tener un montón de cosas, un montón de contexto ya establecido que nos permita lidiar con las ansiedades, con los miedos y con todo lo que pudiera salir mal. A diferencia de lo que podríamos hacer, que en realidad es ejecuta, acciona, no reacciona, acciona. ¿Sale? ¿Por qué? Me gusta pensar en la oratoria como cuando ustedes, no sé si han visto un lago alguna vez o algún cuerpo de agua, ¿cómo se llama? Que esté en calma. Sale un cuerpo de agua en calma y ustedes le avientan algo al centro, hace ondas, ¿sale? Y puede que, dependiendo del peso, remueva o mueva pues el fondo, si es que tiene algo al fondo. Eso es la ejecución hasta cierto punto, o más bien dicho, la parte de la reacción viene en las ondas y en el remover. Pero la ejecución, la acción en sí mismo, es arrojar la piedra. Porque el arrojar la piedra justamente genera un efecto de movimiento. Si ustedes se convierten en esa piedra que se arroja, qué curioso, noten el vocablo arrojar, que tiene que ver con valentía en un cierto sentido, este arrojo. Si ustedes son valientes ahí, no porque deban serlo, sino porque es la postura más funcional, su miedo se disipa. ¿Sí? Vuelvo, o piensen por ejemplo los que se han subido a una montaña rusa, están aterrados mayormente, y curioso, con esa primera subida que le va a dar impulso a todo el juego, el llegar hasta arriba muchas veces te dejan esperando ahí un momentito y te sueltan de golpe. Eso es ejecutar. ¿Sale? Es generar la tensión que en el caso de la montaña rusa se genera mientras subes y mientras esperas la caída. Y la ejecución real viene ya cuando pues desciendes, ¿no? Cuando adquieres ese impulso y desciendes y te llevas todo el juego con ese solo impulso. ¿Sale? Eso es lo importante en cuanto a ejecutar. Saber hacer. Y no preocuparse tanto por la consecuencia, no así de totalmente random, sino saber que tienes un repertorio pues relativamente limitado o relativamente direccionado, que te va a permitir un repertorio medianamente limitado de consecuencias derivado de lo que ejecutes. ¿Va? Ok, espero esté quedando claro esta parte de perder el miedo. El miedo ahí va a estar, pero perderle miedo al miedo, válgame la expresión. Creo que sería lo más adecuado. Perderle el miedo al miedo. Eso es importantísimo, porque si no, nos vamos a congelar. Que ojo, probablemente las primeras veces sí les pase, chavos, se congelen porque les gana el nervio. Pero vuelvo al primer punto, sean lógicos, ¿sale? Llegaron ahí a ese punto de estar enfrente de un público porque eso querían, ¿sale? Y qué mejor que cumplir con eso que querían, que era expresarles algo a ese público, punto. No se centren en qué va a pasar, me van a criticar, me van a abuchear, me voy a caer y me voy a morir, me voy a tropezar y me voy a lesionar para toda la vida. No. Se van a burlar de mí. No. Nada de eso es importante. Lo importante es lo que ustedes querían hacer en primer lugar, que era expresar algo. Háganlo. Punto.
Ya luego nos preocuparemos más al detalle por qué y cómo lo vamos a expresar. Pero hagan primero esa expresión que necesitan hacer. Seguimos, chavos. Seguridad. Ay, discúlpenme, pero ya ven que ahorita se me atoró, no sé qué, la saliva o no sé qué demonios, pero eh, tengo ahí algo atorado en la garganta, pero tratemos de hablar tranquilamente, ¿va? Decía, seguridad. Para adquirir seguridad hay que tener primero metas cortas. ¿Por qué metas cortas, chavos? Porque entonces todo se ve muy grande. Si lo hacemos grande, es más difícil ir contra ello. Piénsenlo así. ¿Qué sería más fácil para ustedes? ¿Agarrarse a golpes contra Godzilla o agarrarse a golpes contra una lagartija? Sí. Pues una lagartija de 20 centímetros, pues cualquiera, ¿no? Incluso una de más pequeña, más todavía. Sí. ¿Cuántos de ustedes no han agarrado o intentado agarrar una lagartija y lo han logrado? Porque es fácil. Intentan agarrar a Godzilla, pues no. Porque aparte es radioactivo y los pueden matar. Pero bueno, es otra cosa. Disculpen, divagué. Decía, metas cortas. ¿Sale? Metas cortas es hacer ese monstruo que pareciera ser pararse frente al público, hacerlo posible, hacerlo viable. ¿Cómo hacemos metas cortas? Pues sencillo. Mi meta corta número uno es escribir un texto. Mi meta número uno es escribir un texto, una disertación, un discurso para exponerlo, ¿no? Ok. Mi primera meta corta es escribir mi página uno. Se acabó. Incluso metas más cortas, escribir el título. Punto. Se acabó. ¿Sale? Y así irlo haciendo conforme vayamos teniendo tiempo y demás. Y una vez que lo tenemos, mi siguiente objetivo es presentarlo al público. ¿Sale? Mi primera meta corta es llegar al lugar donde lo voy a presentar. ¿Sale? Ya llegué. Ahí me puedo quedar un rato viendo la fachada, apreciando el detalle arquitectónico del lugar, si quieren. O el detalle, no sé, urbanístico. No sé qué tal si les dijeron que lo iban a presentar en un espacio al aire libre, pues ok. Luego, mi siguiente meta a corto plazo o meta corta es estar tras bambalinas, porque no es común que llegues desde la parte del público al escenario. No es común que subas desde ahí. Entonces, tal vez llegar atrás de bambalinas para estudiar el escenario, estar ahí viendo y demás, preparándome. Mi siguiente meta corta es es salir al escenario y apropiarme de él, es la segunda. ¿Cómo me apropio del escenario? Plantándome, que eso lo veremos en las técnicas, no se preocupen. Me puedo plantar o me puedo dar peso a mí mismo, ¿saben? Ya les iré diciendo a qué me refiero. Pero el punto es apropiarme del escenario. ¿Por qué? Porque el escenario es efectivamente mío en ese momento. Y entonces hay que saberse que es mío. Y por tanto yo tengo el poder y el control. ¿Sale? Otra cosa que les podría ayudar a quitarse el miedo. Y entonces, pues ejecuto mi siguiente meta corta, que es decir mi discurso. Y ya. ¿Sale? Tal vez haya momentos en los que haya posibilidad de debatir. Puede ser. Tal vez haya momentos en los que haya preguntas. Puede ser. Pero entonces convierto ese objetivo corto en algo más llevadero, más viable. Si hay debate, mi primer objetivo es escuchar lo que me dice mi contrincante. Mi segundo objetivo es analizar cómo empata o no con mi discurso. Mi tercer objetivo es responder, defendiendo mi punto. ¿Sale? Si hay preguntas, lo mismo, escuchar la pregunta, analizar qué es lo que necesita que se responda a la persona y responder. En fin, ese es número uno. Número dos, contempla las fallas. Contempla no es que te quedes ahí quieto viendo, sí la regué bien y bonito. No. Es tratar de adelantarse o de anticiparse a las fallas. No porque les tengas miedo, sino porque hay que considerarlas como un elemento que puede distraer la atención de tu público ante tu discurso. ¿Sale? Es importante que las contemples. ¿Sí? Por ejemplo, en comedia, hablando yo como estandopero que soy, también tenemos algo que se llama hecklers. Un heckler es un miembro del público que está funcionando en contra de mí
rutina de chistes. ¿Sale? ¿Cómo funciona en contra? Pues por ejemplo tenemos el heckler impertinente que está tan clavado en lo humorístico que de repente se ríe un montón, ¿no? O sea, decimos un chiste y la persona se ríe altisonante y suena por todos lados y entonces distrae a más gente. Ese es un heckler que nos está apoyando porque a final de cuentas está con nosotros en la comedia, pero está interfiriendo con el proceso de los demás para estar en la comedia, ¿no? Esa es una falla y entonces hay que contemplar cómo arreglarla, ¿sí? Por ahí tenía una anécdota de mi maestro Gus Proal, estando pero, buenísimo, guionista, comediante y muchas cosas. Él nos contaba de una chica que en un show estaba atacada de la risa, pero atacada. Y pues había gente que ya se había incomodado porque no dejaba oír. Y entonces él notó, observando, mi maestro notó que venía acompañada de un tipo muy grande y fuerte, ¿no? Y le dice en el mood de la comedia, porque se vuelve a reír la chava y otra vez vuelve a interrumpir la dinámica de los demás. Y le dice en la comedia al chico, compadre, ponla quieta. Ándale, tú que estás todo grandote y dadote, ponla quieta, ella está chiquita, mide la mitad que tú. ¿Sale? Sí la puedes controlar, si no te ayudamos y le echamos montón, no te preocupes. ¿Sale? En ese sentido, curiosamente hizo responsable a la pareja. Y entonces la pareja entendió, ah caray, esto está incomodando a esta fulana. Pero como la chica ya estaba un poquito tomada, pues no podía controlarse sola. Entonces él le ayudaba como modo de control externo a controlarse a sí misma. ¿Sale? Esa es una manera de contemplar la falla. Esa es una falla que puede ocurrir. Mi maestro no la tenía contemplada específicamente, pero sabía que había, o se prestaba por el contexto, a que hubiera una persona alcoholizada. Y observando, estando en el aquí y en el ahora, es como logró darle solución y adquirir más seguridad, que eso es justamente lo que hace que tu público te siga observando. ¿Sale? Y te alías con el público, porque entonces aprovechó de decirle eso para hacer un chiste, ¿no? Un chiste del chavo, sin que el chavo se sintiera ofendido. Fue así como de, pues, date cuenta, ¿no? Y volvemos con el punto de la oratoria de ser reflexivo, de justamente el darse cuenta y el de perder el miedo al error, ¿va? También contemplar las fallas implica no satanizar el error, que ahorita lo viene hasta allá abajo, que es como lo más pues trascendente a nivel de la combinación de todos los demás factores, que llegaremos a ello. Por ahora decimos, acepta tus comienzos. ¿A qué nos referimos con aceptar los comienzos? Chavos, nadie nace sabiendo, ¿sale? Y me queda claro que puede ser muy imponente, muy impactante esto de tener ¿cómo se llama? Pues la responsabilidad o el gusto, el afán de estar frente al público, ¿sale? Exponiendo estas ideas y estos sentimientos y demás. Y se vale no saber hacerlo las primeras veces. Se vale equivocarse, ¿sale? Pero acepta eso, acepta que estás empezando y que vas a mejorar. Dice por ahí una fábula, una anécdota más bien dicho, de un chico que está tocando el piano, llega su papá y le dice, hijo, tocas pésimo el piano, déjalo, no vas a mejorar. Más bien dicho, déjalo porque, pues no, o sea, no eres bueno en ello. ¿Sí? Y le dice el chavo, papá, ¿cómo pretendes que me haga bueno si no practico? ¿Sale? Entonces tiene que estar por fuerza haciéndolo. No repitiendo el error, que también es una máxima del teatro, ¿eh? No perpetuar los errores. O no ensayar los errores. Por eso se pide que en los ensayos de teatro se ensaye como si fuera la obra ya de veras. Porque si ensayamos laxos, ensayamos errores. Y qué bonitos nos vamos a ver los actores haciendo la obra y de repente, ¡ay! Se me olvidó. Perdón. Voy a regresarme dos diálogos atrás y lo voy a hacer. Otra vez. Imagínense que alguien les presentara una obra de esa manera. ¡Qué horror! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué asquerosa interpretación sería esa! Lo mismo pasa en la oratoria. ¿Sale?
no ensayemos los errores. Solamente aceptemos el comienzo. Vamos empezando, nos vamos a equivocar. Ya llevamos 30 años de oradores, también nos vamos a equivocar, pero de forma diferente. ¿Sale? Hay que aprender también de los errores. Lo que me lleva a no te precipites. Hay muchos que cuando empiezan a fallar se frustran tanto, no porque piensen que están mal, que también lo piensan, sino porque quieren ver resultados de inmediato. Chavos, la oratoria, entre todas las cosas que aborda, necesita por fuerza que generen algo que le llamamos tu propia voz. Y por favor no cometamos la tontería de creer, pues yo ya tengo voz. No. O sea, el fenómeno fisiológico que hace que tu laringe y tu tráquea y tu garganta produzcan sonido, acompañados del aire de los pulmones, la colocación de la lengua, los cachetes y la mandíbula y los labios, eso es tu voz fisiológica. No, cuando decimos encuentra tu propia voz, nos referimos a que tú seas capaz de decir las cosas que tienes que decir, en tu estilo, en tu forma, de la manera que a ti te mueve, ¿sí? De tu forma única y peculiar de ser. Es decir, encontrar tu voz es encontrarte a ti mismo y la capacidad de expresar quién eres realmente. Por eso no te precipites, no es algo de enchilame otra gorda, ¿eh? No es algo que pase así nada más porque sí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Necesita trabajo, chavos, necesita un estilo. Y vuelvo. Piensen, por ejemplo, en Enrique Peña Nieto. Él tiene su estilo de oratoria, ¿sí? Y tan lo tiene que lo pudimos, que de hecho no se ve gran diferencia entre los comerciales de cuando estaba haciendo campaña o los comerciales de cuando estaba haciendo sus informes a las metidas de pata que tiene verbales, ¿no? Como por ejemplo la de ya estamos cerca, llegamos en 5 minutos, no menos, a 3 minutos, llegamos en 3 minutos, no menos en 5. No se ve diferencia con los otros anuncios que tiene, a pesar de que en este cometió una estupidez, porque tiene un estilo ya definido, ¿sale? Ustedes piensen incluso en sus papás, en personas que ya conocen. Ustedes saben cómo se expresan, cómo reaccionan. Eso es parte de la voz verdadera que tenemos, auténtica de nosotros. Vuelvo a la parte de la comedia y de la actuación. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a la escena del stand-up mexicano, tenemos grandes personalidades, ¿no? Tenemos a Sofía Niño de Rivera, que es una de las más famosas de México, que es la niña fresa. Y ella nos va a contar chistes de niña fresa, ¿sale? Tenemos a Franco Escamilla, que es el regio naturalizado y gordo y otaku. Y nos va a contar cosas de regio naturalizado, gordo y otaku. Tenemos a Daniel Sosa, que es el godín típico, con familia disfuncional, que nos va a contar cosas de godín típico y con familia disfuncional. Tenemos a Carlos Vallarta, que era este comediante de izquierda, que nos va a contar cosas de comediante de izquierda, bueno, de persona de izquierda. Tenemos a Ricardo Farril, que es pues es el chico barrio, pero güerito. Entonces nos va a contar cosas de chico barrio güerito, ¿sale? No porque sean solamente eso, sino porque es como la parte más resaltante de su persona o de su personalidad, o en el caso de lo que es el escenario, de su stage persona, ¿sale? Su persona del escenario. Es lo que nos muestran, es lo que nos funciona, con eso empatizamos y conectamos. Y eso no ocurre, no acontece en 5 minutos. Tiene una cantidad de trabajo importante atrás. Varias horas, varios ensayos, varias pruebas y errores que nos van a llevar a finalmente tener nuestra propia voz. Por eso no se precipiten. Disfruten el trayecto de encontrar su propia voz. Siguiente, no satanizar el error. Chavos, por favor. Le tenemos tantísimo miedo al error, cuando el error es de las cosas más impresionantes e ilustrativas de nuestra vida. ¿Sí? Piensen cuando eran chiquitos, por ejemplo, que de hecho por eso les pongo al niño aquí de rojo.
Los niños son auténticos, son reales. Tienen su propia voz y curiosamente la vamos perdiendo en el intento de adaptarnos a la sociedad. Sí. Pero son reales y son valientes por ser reales, por ser ellos mismos. ¿Sale? Y de muy pequeños nos equivocamos mucho. Imagínense que tuviéramos la actitud de miedo al error desde nacidos, desde recién nacidos. Nunca caminaríamos. ¿Por qué? Porque en el primer momento que nos cayéramos, diríamos, ya la regué, ya, no se puede, bye. Nadie caminaría, ¿sí? No aprenderíamos a hablar, no aprenderíamos a cantar, no aprenderíamos nada, ¿sí? Y nos hubiéramos muerto como especie hace muchos milenios, ¿de acuerdo? No satanicen el error es necesario para crecer. Ya se los había dicho en la sesión anterior, digo, en la parte anterior de perder el miedo. Es necesario no satanizar el error para crecer. ¿De acuerdo? Seguimos. Manejo de emociones. ¿Va? Yo siempre manejo dos posturas. Una postura interna y una postura externa. La postura interna es todo lo que nos ocurre dentro de nosotros, a nuestro ser. Y la externa es todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Primero por adentro. Acepta. Acepta tus emociones. ¿Sale? Aquí ya nos empezamos a meter en temas más peliagudos. Por ejemplo, la opinión sobre el aborto, por ejemplo, que es un tema que sigue en boga desde hace un rato. Habrá personas a quienes les agrade la idea, habrá personas a quienes les desagrade la idea, pero a final de cuentas la cosa es aceptar. En el feminismo también llega a pasar, ¿no? Hay gente que se ve afectada. Por ejemplo, una muy común es esta parte que dicen las mujeres en general. Las mujeres feministas en general. Es que los hombres son unos cerdos, violadores y machistas y opresores y bla, bla, bla. Y no falta el ofendido, ¿no? El que se da por aludido. Yo no soy así. Esto pasa generalmente en redes sociales. Yo no soy así. Yo sí de respeto, yo sí trato de ser igualitario y bla, bla, bla. Y siempre le contesta a la chava, no me refería a ti específicamente, hablaba en general. ¿Sale? Y entonces se enfrascan en una discusión de es que no tienes por qué generalizar y bla, bla, bla. Pero curiosamente el chavo que se siente aludido nunca toma responsabilidad de que se siente aludido. ¿Sale? Porque bien podría dejar pasar el comentario. Sí, así como de, bueno, pues no está hablando de mí, no soy yo. Sale, bye. No hay problema, no importa. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no acepta que en él hay una incomodidad. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? ¿De qué ideas viene? ¿Quién sabe? Pero hay una incomodidad con respecto al tema de cómo se mira el feminismo. O de cómo mira el feminismo a los hombres. En particular a él, cómo lo miran las feministas. Entonces es aceptar. Me da miedo, me enoja, me entristece, algo me pasa. Y lo acepto. Y entender de dónde viene. Por ejemplo, este chavo volviendo, que diga, es que no somos todos así, ¿ok? Tú no eres así. Acepta que te afrontó o te confrontó en alguna parte de ti que tal vez sí seas así, pero no te has dado cuenta. Y entonces entiendo ahí, ok, tengo un elemento que no había pues concientizado, y entonces actúo en consecuencia y me modifico, mejoro, crezco. Puede ser. Pero hay que entenderlo primero. ¿Sí? Entender de dónde viene, porque también puede ser que no te pareció que esa chica particularmente lo dijera porque, por ejemplo, le sabes la historia de todos sus novios tóxicos, que sabes que son exactamente lo opuesto a ti, y entonces es como de, a ver, no, mija, estás echándole la culpa a todos los hombres por tus hombres, los que han estado contigo. Que tú no lo sepas escoger es tu bronca. Pero entonces hay que establecerlo, porque si no entendemos esto, y si no aceptamos esa parte de incomodidad de que me incomoda porque estoy siendo comparado con alguien que no soy yo, que es completamente diferente a mí, y entiendo que viene desde ahí, y entonces no es mi problema, ¿sale? Puedo enfocarlo, que ese es el siguiente punto, y darle un discurso o decirle unas palabras que le permitan saber o entender a la chava, a la persona en este caso, a la chica, que
Pues no, o sea, lo estoy diciendo desde el conocimiento de su historia, ¿no? Y desde mi interpretación de su historia. Que por esto es importante también considerar una fuera, un factor ambiental. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo como hombre aludido, por ejemplo, decir que no soy así porque yo entiendo que lo dice desde su experiencia de los hombres que han andado con ella, por ejemplo. Pero para afuera, tengo que cuidar lo que transmito. Porque si yo le digo, es que no todos somos así, de forma medio velada diciéndole que en realidad es culpa de ella por haber elegido a esos hombres, que le transmito. Que yo soy un loco que no que se da por aludido en cosas que ni le corresponden. Pues qué locura, ¿no? O si se lo digo más directamente, así de mija, no, pues es que tú escoges gente que no te conviene, que no te hace bien, pero es tu problema, es tu bronca, son tus malestares, ¿no? ¿Qué le transmito? ¿Que ella está mal? ¿Y de verdad lo está? O sea, tal vez sí, pero no tenga nada que ver con su tendencia feminista. Puede ser. O puede ser que sí. No lo sabemos. Tendríamos que ampliar más. Y dar ejemplos, por ejemplo, para la parte de la transmisión, dar ejemplos. Sí. En esta parte de, pues mira, yo noto que tus parejas masculinas han sido de tal, 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 tal y tal manera. Todas. En esto coinciden todas. Unos serán altos, unos serán chaparros, unos serán güeros, otros serán prietos, otros serán... Variaban en otras cosas, pero en estas coinciden. En estas actitudes coinciden. Actitudes que tú estás diciendo que tenemos todos los hombres. Y a los que me queda claro que conoces son a esos. A mí no, y yo no las tengo. Y entonces curiosamente ahí ya ejemplificamos y ya establecimos un punto, ¿no? Y dar énfasis o enfatizar no tiene que ver con hablar fuerte, no. Es un poner puntos importantes de frente. Como por ejemplo, establecer yo no soy así. Enfatizamos el yo. ¿Sale? Que curiosamente, cuando tomamos posturas egoístas o que se centran en mí, egocentristas, perdón, terminamos ofendiendo a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Pues porque básicamente la demás gente no se siente considerada, no se siente incluida. Y entonces se ofende. Y entonces hay que saber también en dónde enfatizar. En el conflicto de esta chica, no se enfatiza en lo que yo veo o en lo que yo no soy. Se enfatizaría tal vez en cómo me hace sentir. ¿Sale? En qué puedo cambiar. En entender desde dónde viene su afirmación de la chava. En entender lo que la chava vive. ¿Sale? Eso también es parte de la oratoria. Para poder darse cuenta cómo llegar a tocar mejor a la persona desde su núcleo o desde su esencia. ¿De acuerdo? Desde quien es auténticamente. Y desde quien yo soy auténticamente también. Ahora sí vamos empezando a ver ya en materia un poquito más lo que sería el hacer o el ejecutar lo que es la oratoria. ¿Sale? Es romper el hielo. Para romper el hielo, lo primerito es saludar, chavos. Dependiendo de cómo estén o de dónde estén, pero en general en la oratoria lo primero es que se saluda, ¿no? Piensen, por ejemplo, en... ¿Quién será bueno? En estas películas de cuando se gradúa alguien, que siempre le dan el discurso de generación a un chavo o chava, siempre empieza saludando. Buenos días, tardes o noches, familiares, padres de familia, maestros, amigos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hay que saludar. ¿Por qué? Porque te ayuda a llamar la atención. No tanto por la educación, sino porque te ayuda a llamar la atención de, hey, vamos empezando. ¿Sale? Siguiente, preguntar. Preguntar, curiosamente, es algo curioso. Porque para la mayoría de los oradores tienes todo que tenerlo cierto, pero hay algunas modalidades de oratoria que te permiten interactividad con tu público. Y entonces por eso es pertinente preguntar de vez en cuando. Yo particularmente ocupo mucho esta estrategia de preguntar por qué. Ayuda también a captar la atención.
No es lo mismo que digan, vamos a ver la oratoria y vamos a ver el tema de oratoria y vamos a explorar la oratoria, a que te digan, chavos, ¿ustedes consideran que se expresan bien? Y para algunos sería, pues si están en una conferencia de oratoria, sería pues así de, no, pues por eso vine aquí. ¿Sale? Que ahí técnicamente ya me hizo atención porque entonces ya me consideran de una manera particular. Y de mí depende quitarles ese estigma que me pusieron. ¿Sale? Puedo preguntarles también, chavos, ¿cuál sería la mejor forma de...? Y poner una situación. ¿Sale? Y tal vez darle chance a alguien de responder. Pero entonces establezco mi postura como experto, ¿no? Y entonces dejo que responda la persona y le digo, esto estuvo bien, o esto estuvo mal, de acuerdo a lo que yo voy observando. Y entonces ahora sí entro en el tema. ¿Por qué vemos esto? Por oratoria. Punto. ¿Sale? Por eso preguntar es útil de vez en cuando, aunque no es una regla que tenga que ejecutarse todas las veces. ¿Va? Posteriormente, para romper el hielo hay que tener bien en claro y bien presente los contenidos. ¿Sale? Y matizar lo que son los juegos, las bromas y los datos. Los juegos mayormente sirven para ejemplificar y relajar la tensión. Las bromas sirven para mayormente apoyar a nivel metafórico, pero de una manera relajada. ¿Sí? Sirven también como ejemplos técnicamente, pero de forma más relajada. Y mayormente como elementos reflexivos. ¿Sale? Y finalmente, los datos, pues es lo fáctico que incluye nuestro discurso. Hay que saber mediar las tres partes, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar un show de comedia stand-up, que es un diálogo, es una especie de oratoria, de entretenimiento, a dar una conferencia, a dar una ponencia, una plática, ¿sí? A estar en un debate político, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Pero se pueden aplicar todas en todo momento o en todos los contextos. Nada más es cuestión de observar bien cómo es, ¿no? Qué nos amerita la situación. Y ya, no más. No se me compliquen, chavos. Bien. Y finalmente, empatizar. Empatizar para romper el hielo es importantísimo. ¿Cómo empatizo? Observando. Sí. Vuelvo al ejemplo de mi maestro y la chica borracha, ¿no? Mi maestro empatiza con la chava porque dice, ah, sí, qué bien, me está haciendo caso y está y le está gustando el show, le está haciendo reír. Pero, curiosamente, empatiza más o termina empatizando más con el chico porque alude a un elemento que seguramente a él también le incomoda, que es que ella es demasiado llamativa. ¿Sale? Y entonces aprovecha esa noción para hacer que el chavo controle a su chica, bueno, a su compañía, en pro de un mejor ejercicio de la dinámica de la comedia. Y ya, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vamos viendo? Perfecto. Estos van a ser los elementos que vamos a ver hasta ahorita respecto a lo que sería el ejercicio ya real y pragmático de la oratoria. Esto es lo básico, chavos. Ahorita vamos empezando apenas a vislumbrarlo. Espero que lo vayan entendiendo bien y lo vayan como conceptualizando de una mejor manera. Y vayan empezando a observar que las herramientas no son del otro mundo, son bastante simples pero poderosas. ¿Va? Ya en el siguiente video veremos otras partes de las cosas básicas. Y con eso terminamos nuestra primera lección, ¿vale? Entonces, nos estamos viendo pronto, chicos. Cuídense mucho. Y les encargo como actividad empezar a pensar de qué podrían hablar, qué podría salir mal y cómo poder exponérselo a alguien, ¿no? Cómo se lo presentarían a alguien.